Estamos comenzando una nueva serie en esta noche que le hemos llamado Mi matrimonio reflejando a Dios. Será importante que nosotros como matrimonio podamos reflejar la gloria de Dios, el carácter de Dios en nuestras vidas. Y hoy tenemos un tema que le pusimos proyectando la luz de Cristo. Y miren, el tema de reflejando a Dios, la idea de esta serie es precisamente que nosotros nos sensibilicemos respecto a nuestra situación delante de Dios, cómo nuestro matrimonio como nuestro matrimonio juntos, cuánto estamos proyectando la gloria de Dios en nuestras vidas. Y miren, la idea de que cada vez que escuchemos reflejando a Dios, que es el título de nuestra serie, nos gustaría que ese hiciera eco en el corazón de cada uno de nosotros y que sepamos o que entendamos que somos como un espejo que debe reflejar la luz o el carácter de Cristo. Pero también que tenemos que entender la posición de nuestro matrimonio para juntos reflejar la luz o el carácter de Cristo. Miren, recientemente pasamos el 14 de febrero, ¿verdad? No sé si le llevaron su flor, no me digan, levante la mano quién recibió su chocolate, su florecita, va el 14 de febrero. Pero miren, el 14 de febrero se celebran que el amor y la amistad. Yo estaba escuchando un comentarista en la radio y dice que hicieron una investigación acerca del amor. Fíjense qué curioso, ¿verdad? Y que de esa investigación lo que ellos concluían, que si bien el amor debe nacer del corazón, el amor tiene que aplicarse también en la memoria, en el cerebro. ¿Por qué? Dice, porque tiene que haber acciones que demuestren ese amor. Acciones como el vivir juntos, el caminar juntos, los detalles diarios o seguido con nuestra pareja, y que eso hace la diferencia entre lo que es el amor y lo que es la amistad. Claro que la amistad es buena, ¿verdad? Pero Dios resalta que debemos de practicar, y además nos exhorta que practiquemos el amor. Y en 1 Corintios capítulo 13 del 1 en adelante, que nos lo vamos a leer, ahí hace referencia al amor que es sacrificial, al amor que deberíamos de practicar como cristianos. Y qué tal con nuestra pareja, con nuestro esposo o con nuestra esposa. Y miren, en el libro de Romanos capítulo 2 versículo 15 también nos habla, dice que la obra que Dios hizo, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones y dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Cuando yo escuché esto que les comenté acerca del amor, de cómo lo estaban analizando desde el punto de vista que tiene que ver también con nuestro pensamiento, con nuestro cerebro, ¿verdad? Y me acordé de este versículo donde Dios dice que Él escribió las leyes en nuestros corazones y que en aquel tiempo dice que nuestro propio razonamiento nos va a justificar o a defender delante de cuando estemos dando cuentas, ¿verdad? Bueno, esperamos que todo sea para bien. Miren, el día de hoy nuestro tema busca, por un lado, como decíamos, sensibilizarnos sobre la posición que guarda nuestro matrimonio. ¿Cuánto refleja mi matrimonio la luz de Cristo? Y hablando aquí si estamos completos en Dios. Y miren, en Juan capítulo 1 versículo 16 dice: porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Esa palabra plenitud que está ahí en el original, en el griego, es pleroma o pleroma. Y tiene dos palabras que me llamaron la atención. Uno habla acerca de abundancia. Y la abundancia nos traería como satisfacción a nosotros. Pero también hay una palabra que usa ahí que se llama restauración. Y si ustedes ubican la palabra restauración, la palabra significa volver al estado original. Entonces, vamos a ir avanzando
y con la intención de que con nuestro matrimonio pues entendamos y apliquemos en nuestra vida algunos principios de la Biblia. Como por ejemplo, ¿cómo nos gustaría ver nuestro matrimonio en el corto o en el mediano plazo? Pero antes quiero invitarles, vamos a hacer una oración, así como están. Padre, te damos gracias. Te damos gracias por tu grandeza, por tu bondad. Gracias por la oportunidad que nos das de poder estar aquí juntos, reunidos, matrimonios que son valientes, Señor, que queremos aprender, queremos crecer, queremos reflejar tu gloria en nuestras vidas, como matrimonios crecer y bendecirte. Gracias por la oportunidad que nos das y te pedimos, Dios, que tú nos ayudes a entender tu palabra, que nos ayudes a aplicarla también, Señor, y sobre todo, mi Dios, que prepares la buena tierra para que recibamos esta tu palabra, Dios. Gracias por la oportunidad que me das de compartir con esos nuestros hermanos, amigos que están aquí o que nos están viendo en la señal, Dios, pero te pedimos que los bendigas y que de esa manera también tú seas glorificado. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús, amén. Miren, Juan 1:16, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Cuando estaba preparando el tema, me estaba acordando de algunos puntos, y cuando vimos este tema de plenitud, de su plenitud tomamos todos, yo me preguntaba, ¿cuánto estamos como matrimonios tomando de esa plenitud de Dios, de esa abundancia o de esa restauración? ¿Cuánto estamos nosotros trabajando? Porque quizás llevamos años como matrimonio o poco tiempo o mucho tiempo, pero ¿qué tanto hemos trabajado para que nuestro matrimonio pues crezca? Y si hace falta restaurarlo en algunas áreas, pues estamos trabajando en esas áreas. Y me acordaba aquí de un ejemplo ¿no se acuerdan de Marta? Dice que Jesús iba camino en una aldea, dice que pasó en una aldea y pasó a una casa donde le recibió María y Marta, y ellas eran hermanas. Y dice que cuando Jesús estaba ahí hablando, María estaba escuchando su palabra. Ahí lo pueden leer en Lucas capítulo 10 del versículo 38 en adelante. María dice que oía su palabra, pero Marta andaba afanada, ¿verdad? Limpiaba aquí, limpiaba allá, barría aquí, ponía el té para servir el té, calentaba el agua, hacía la comida. Estaba afanada en sus actividades, pero María estaba escuchando la voz de Dios. Y Marta se voltea y le dice a Jesús: Señor, ¿no te da pendiente que yo ande haciendo todas las actividades y que mi hermana esté ahí sentada escuchando? Y vean la respuesta de Jesús en el versículo 39. Dice: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Fíjense qué frases de Jesús. A veces nosotros nos perdemos en actividades y descuidamos áreas importantes. Y no solamente hablando de lo importante en la palabra de Dios que estamos hablando aquí, sino nuestra relación con nuestra pareja, con nuestra esposa, con nuestro esposo. A veces los descuidamos también. Pero en ese momento lo más importante era estar al lado del maestro. Eso fue lo que quiso, o el ejemplo que tenemos que tener, ¿verdad? Lo que podemos ver es que Marta no estaba completa, o sea, sino que en el afán de sus actividades buscaba refugiarse o esconderse quizás para no ser confrontada con las palabras de Jesús. A veces así nosotros nos buscamos actividades para evitar que Dios hable a nuestra vida, Dios toque nuestro corazón. Y hoy esperamos que Dios toque el corazón de todos nosotros. Y muchas veces nos afanamos para tratar de cubrir las áreas donde sentimos vacíos, y nos sucede como el ejemplo de Marta. El no sentirnos completos ha llevado al ser humano a situaciones en las que compromete su vida espiritual, su familia y muchas veces también su propio matrimonio. Y la pregunta es: ¿qué necesitamos? Miren,
no quisiera que me malentendieran al decir que debemos de atender todo esto. Digo, Dios nos creó con una capacidad, con la capacidad de desarrollarnos y de satisfacer las necesidades, las capacidades y de desarrollarnos. En Génesis 1:28 dice, cuando Dios le dio una instrucción al hombre, después que lo creó, le dijo: llenad la tierra y sojuzgadla. Y esa palabra sojuzgar, en su origen es conquistar, o sea, conquista. Y si yo les preguntara qué es lo que no ha conquistado el hombre desde que fue creado, fue satisfaciendo sus necesidades y ha seguido creciendo. Inclusive hoy en día, pues hemos llegado, ¿verdad? El hombre ha puesto el pie, o dicen que los puso en la luna, ha enviado robots a Marte, etcétera. Entonces, el hombre ha desarrollado muchas áreas de su vida, ha crecido. Pero miren, el deseo de Dios es que con nuestras acciones busquemos adorarle en todo, en lo personal, en lo familiar, en el trabajo y por supuesto en nuestro matrimonio. ¿Cuántas veces buscamos más y más porque nos sentimos que no estamos completos, cuando solo es necesario una cosa? Como María dice que escogió la parte correcta. Pero llevemos este ejemplo a nuestro matrimonio, ¿verdad? Porque para tratar de que nosotros podamos entender y aplicarlo. Miren, ¿cuántas veces buscamos distractores para estar afanados en actividades como el caso de Marta, en vez de estar con tu esposo o con tu esposa, conversando o simplemente escuchando? Las mujeres dicen que deben de aplicar 2,000 palabras o más, no sé. Nosotros ocupamos, creo que menos, pero algunos también ocupan más, ¿verdad? Pero entonces, ¿cuántas veces nosotros, el hombre o la mujer, busca actividades? Llega el esposo a la casa o llega la esposa y el esposo dice: me voy a ver el partido, me voy a ver la tele, me voy a ver una actividad. O la esposa dice: me voy a hacer estas actividades, voy a lavar la ropa, voy a hacer esto, voy a hacer aquello. Y no dedican ese pequeño espacio de tiempo que a lo mejor tienen para poder platicar y aprovechar el tiempo. Y nos la pasamos como Marta. Si nos viera el Señor y dijera: mira ese matrimonio, pues tanto tiempo que pueden estar ahí y cada quien por su lado, cuando debemos de estar buscando la manera de tener un espacio para nosotros también dedicarlo, platicar y crecer como parejas. Bueno, y debemos de buscar esa satisfacción. Mire, ojalá nos pudiéramos llegar a expresar la frase que dijo David en el Salmo 23, que todos lo conocemos. El versículo 5 dice: mi copa está rebosando. O sea, como diciendo, esa palabra rebosar, como diciendo, estoy satisfecho, tengo abundancias. Y yo me imagino al rey David hablando en todos los sentidos, en el sentido de sus riquezas que tenía, en el sentido de la familia que tenía, sus hijos, en el sentido de lo que tenía su relación personal. Y él dice: estoy satisfecho. Pero él dice, el Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, dice, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Cuando ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Dice: tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Imagínense esa expresión que dijo David, que nosotros como matrimonios pudiéramos llegar a decir: Señor, gracias, mi copa está rebosando. Tengo una compañía, tengo mi esposo, mi esposa, que es un refrigerio para mi vida. Hemos ido con problemas, pero hemos ido creciendo, hemos ido buscando la manera de salir adelante, de crecer y de bendecir. Y aquí vendría la pregunta: ¿qué necesitamos, verdad? En ese momento. Y esa palabra que decía de estar rebosando, de la plenitud, que nos habla también de restauración. Quizás nos hace falta en algún momento pedir perdón, decir:
mira, en esto me equivoqué, vamos a comenzar, vamos a seguir. Dios puede hacer cosas maravillosas en nuestra vida como matrimonio, pero tenemos que dar ese paso y poder decir como David, mi copa está rebosando. Y o quizás algún matrimonio no necesita nada más restauración, porque una restauración, pues, como cuando pintamos la casa, ¿verdad? Tratamos de dejarla otra vez, restaurarla, pero tal vez algún matrimonio necesita algo más, necesite quizás acercarse más a Dios y pedir perdón a su pareja, a su esposo, a su esposa, para volver y seguir adelante. Y como le decía, quizás puede ser el momento y nunca es tarde para dar el primer paso, porque muchas veces esperamos que nuestra pareja, esposo o esposa, dé el primer paso cuando nosotros podemos también avanzar, ¿no? Entonces debemos sentirnos completos en Dios para que nuestro matrimonio se consolide y crezca. Y como le decía al principio, pues ese es parte del objetivo de estas reuniones de matrimonios, que podamos ir creciendo, ir reflejando esa gloria de Dios como matrimonios. No nada más en lo individual para no ser egoísta, ¿verdad? Sino crecer y bendecir a Dios en la plenitud de Cristo. Miren, algo que me impresiona es que Dios puso en nosotros de Él, en otras palabras, nos dio la capacidad de reflejar su carácter. Yo cuando leo en el libro de Génesis, capítulo 1, versículo 26 y 27, cuando dice que Dios nos creó a su imagen y semejanza, yo me pongo a pensar, bueno, ¿qué tanto Dios quiso en nosotros, quiso poner, que nos hizo a su imagen y semejanza? Dios es santo y Dios creó al hombre santo. Dios es eterno y Dios creó al hombre para vivir eternamente. Pero el pecado quebrantó esas bondades que Dios nos había dado. Pero si nosotros vemos eso que Él hizo, entonces Dios nos creó para reflejar lo que Él es. Y en ese sentido tenemos que buscar nosotros reflejar. Y le decía que es parte del objetivo de esta serie que estamos comenzando, de poder reflejar la gloria de Dios. Y es fascinante lo que Dios ha puesto en nosotros, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. En 1 Pedro 1:12 dice que los ángeles anhelan ver las cosas que nosotros hacemos. Imagínense como matrimonios. Entonces, Dios quiere que nosotros reflejemos la luz que Él tiene, que Él es en nosotros. ¿Y qué es la oscuridad? Pues la oscuridad es ausencia de luz. Cuando hay oscuridad es porque no hay luz y hay oscuridad. Y lo primero que debemos tener claro es que en Dios no hay tinieblas u oscuridad, su luz ilumina todo. Nosotros tenemos que ser parte de lo que Dios tiene para nosotros, para reflejar esa luz que Él tiene. Como les decía, cuando yo leo en el Génesis y que Dios nos hizo a su imagen y semejanza, y me veo al espejo, digo, Señor, cuánta responsabilidad has puesto en el hombre y cuántas cosas maravillosas nos diste al darnos de tu carácter, al darnos de las cosas que Él tiene. Miren, estaba leyendo aquí acerca de la luz y les voy a dar algunos datos, a ver si nos salen muchos datos. La luz viaja a 300,000 kilómetros por segundo y si me apuran un poquito, 299,792,458 kilómetros por segundo. Es una velocidad impresionante la luz. Y si usted lo multiplica por 60 segundos para hacerlo por minuto, y luego lo multiplica por 60 minutos para hacerlo por hora, y luego por 24 horas para hacerlo por día, y luego por 366 días, imagínense esa inmensa distancia que pudiera haber en la luz. Hay luz que usted ve, sale afuera cuando le sale a cantar a
algunas canciones a su esposa ahí al oído y se pone a ver las estrellas y ve y dice, mira aquella luz, bueno, no voy a cantar, pero aquella luz, y empiezas ahí a platicarle a su esposa o al revés, ¿verdad? También. Pues miren, esa luz, los astrónomos hablan de millones, inclusive de años luz, de que salió esa luz y llegó a nosotros. Por ejemplo, la galaxia más cercana a nosotros se llama Andrómeda. Está a 2.5 millones de años luz. ¿Se imagina lo que es esa distancia en años luz? Es impresionante. Pero no vamos a hablar de cuestiones astronómicas, ¿verdad? Para que no. Pero sí para que cuando usted salga al rato y vea las estrellas y diga, mira, aquel es Marte, está rojito, aquel es la Osa Mayor, aquel punto que se ve hasta allá, pues debe ser Saturno, no sé cuáles se ven por ahí. Y bueno, la distancia es impresionante. Pero lo que queremos llegar con esto es que Dios nos dio la capacidad de reflejar esa luz. Así como las estrellas, los planetas, no tienen luz propia, sino que reflejan la luz del sol, así Dios también nos dio la capacidad de reflejar la luz que es Dios. Dios es la fuente de luz. En el cielo no hay lámparas o focos, ya que Dios mismo es la fuente de luz. Según dice Apocalipsis 21:23, dice que la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Dios es la fuente de luz. Pero miren, a través de Cristo en nuestras vidas, en Mateo 5:14 al 15 dice, vosotros sois la luz. Y esa palabra luz significa resplandor. Ustedes son el resplandor del mundo. Dice, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz, o sea, un resplandor, y se pone debajo de un almud, o sea, de un recipiente como para depositar, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Pero fíjense cómo yo pienso que Dios siempre quiere hablarnos a los matrimonios, a nuestra familia. Esa palabra casa y alumbra a la casa también significa familia, significa matrimonio. Entonces, esa luz que se pone en el candelero para que alumbre en la casa es para que también nuestro hogar se ilumine, nuestra familia, nuestro matrimonio. Y bueno, y aquí viene la pregunta obligada: ¿cómo está la luz de Cristo en mi matrimonio? Si cada uno de nosotros hiciéramos esa reflexión, yo les pudiera platicar mucho de mi experiencia en mi matrimonio, ¿verdad? Mi esposa les puede platicar, lo bueno que yo estoy aquí arriba ahorita, ¿verdad? Pero yo pudiera platicarles de las situaciones que de repente suceden. Y si yo les preguntara a cada uno de ustedes, yo sé que tendrían también. Si les preguntara a los matrimonios jóvenes, pues a lo mejor van a decir, pues vamos caminando, vamos avanzando. Pero los que tenemos más tiempo sabemos que hay muchas cosas que tenemos que ir mejorando y las conocemos. A veces ahí las traemos y nos gusta guardarlas, así como Marta, buscamos cosas en que afanarnos para no sacar esos puntos. ¿Cómo está la luz de Cristo en mi matrimonio? ¿Está resplandeciente, brillante? ¿Está apagada o intermitente? Si está apagada, estamos a tiempo para que Dios restaure nuestra vida. Si está brillante, pues vayamos poniéndole más, como el fuego para que se mantenga, para que crezca, pues hay que seguirle poniendo combustible o no quitándole algún elemento para que se apague. Si está intermitente, debemos tener cuidado porque posiblemente esté a punto de apagarse. En la casa donde vivimos, enfrente tenemos una lámpara de esas de luz, y últimamente ha estado, prende por ratitos y se apaga. Entonces está oscuro buen rato y buen rato de repente prende y luego se apaga. Entonces, que no esté en nuestro matrimonio, no esté también así intermitente. David le pedía a Dios en Salmo 31:16: haz resplandecer tu rostro sobre tu siervo.
Y nuevamente yo creo que David decía sobre todas las cosas que están, están cerca de mí o conmigo. Y miren, con lo que les platiqué de los años luz, nada más para que se imaginen lo infinito que es el infinito, o lo infinito que es el universo, lo pequeñísimo que somos nosotros, tan pequeño, lo grande que es Dios para gobernar en todo el universo. Imaginarse nada más esas distancias. Y esa galaxia que les dije es la más cercana, y hay como, hablan de millones de galaxias, más imagínense. Pero la pregunta es, ¿cuánto nosotros, si hiciéramos esa comparación ahora, estamos reflejando la luz de Cristo, o a cuánta distancia estamos de recibir esa luz para poderla reflejar? O sea, ¿cuánto estaremos nosotros de poder reflejar esa luz de Cristo en nuestras vidas? Yo quisiera que no habláramos de años luz, ¿verdad? Porque ni siquiera de un minuto luz, porque pues, imagínense 60 segundos por 300,000 kilómetros por segundo. No, pues es una inmensidad de distancia, ¿no? Entre más tardemos en proyectar a Cristo en nuestro matrimonio, más difícil será corregir nuestra situación o restaurar nuestra situación. Dependiendo de cómo esté nuestro matrimonio. Recordemos que somos como un espejo creados a imagen y semejanza de Dios. Un espejo no tiene luz propia. En la oscuridad no refleja nada. El espejo solo refleja la luz que recibe. Así nosotros, o nuestro matrimonio, es como un espejo y proyecta la luz que recibe con base a la intensidad de la fuente. Si tenemos una luz que es muy brillante, vamos a proyectar una luz también brillante. Si está muy tenue la luz, igual vamos a proyectar una luz muy tenue. Pero si está a oscuras, no vamos a proyectar nada. Y miren, muchos reflejan cosas distorsionadas. No sé si aquí algunos del distrito, ¿verdad? Conocen Chapultepec o el castillo de Chapultepec. Allá en Chapultepec hay antes de subir el castillo, donde están para subir al castillo, hay una casa de los espejos, no sé cómo le llaman, pero casa de los espejos, donde usted llega a esa casa de los espejos y cuando entra, pues empieza a carcajear porque se ve muy ancho, se ve muy flaco, se ve muy largo, se ve deforme, camina y se ve de muchas formas. Y nosotros como espejos para reflejar la luz de Cristo, muchas veces nos parecemos a esos espejos que tienen cosas diferentes, donde proyectamos o distorsionamos la luz. Y a veces nosotros caemos en nuestras propias conclusiones en lugar del consejo de Dios, y ahí distorsionamos lo que podemos proyectar. Y aquí, y si ustedes se acordarán, si es que han ido a ese lugar, cuando termina de salir de ahí y se ve en un espejo, pues piensa que sigue estando distorsionado, ¿verdad? Entonces, si nosotros estamos haciendo algunas cosas no bien, busquemos arreglarlo, busquemos, como dice la palabra, restaurar o pedir perdón, ¿verdad? Para seguir adelante y poder reflejar correctamente lo que Dios tiene para nosotros. Para proyectar algo se necesita tener una fuente de energía, como decíamos, como el proyector, por ejemplo, por ahí lo tienen, proyecta porque tiene una luz que lanza su proyección. Y miren, pero juntos podemos proyectar más. O sea, podemos hacerlo solos, podemos hacerlo cada quien en lo individual. Hay matrimonios que de repente funcionan, cada quien anda en su lado, pero de otra manera va funcionando, van avanzando. Pero si juntos vamos hacia la misma meta, entonces podemos hacer las cosas mucho mejor, reflejar lo que Dios quiere en nuestras vidas. En el libro de Eclesiastés, capítulo 4, versículo 9, dice: mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Y en Juan 17, 22 dice: la gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno.
En pocas palabras, la luz que podemos proyectar será más intensa si lo hacemos juntos. O sea, esta es una especie de un ejemplo de una lupa, ¿verdad? Proyectar. Cuando yo veía esta parte de que juntos podemos hacer algo mucho más acorde con lo que Dios pide, hacerlo juntos. Jesús dice: mi gloria les he dado para que sean uno. Y el concepto de unidad Dios lo introdujo en el ser humano a través precisamente del matrimonio. Se me hizo interesante cuando estaba viendo esta parte, cómo Dios, ese concepto de unidad, Él lo tenía, porque dice la Biblia que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno, es una unidad. Pero en el ser humano o en nosotros lo introdujo a través del matrimonio. Cuando dijo ahí en Génesis 2:24, dice: por tanto, dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una. Y esa palabra de uno, una sola carne, esa palabra de uno dice todo, único, uno. O sea, será una sola carne, un único, una única carne, a través de la unidad. Y a través de la unidad es como podemos nosotros reflejar más o proyectar más la gloria de Dios. Y les voy a platicar otro ejemplo de Arquímedes de Siracusa. Estaba viendo un programa de Discovery, vean, y sacaron a este hombre, a Arquímedes de Siracusa. Siracusa es una ciudad en una isla que fue muy próspera, y en ella vivían grandes personalidades como Arquímedes, un físico, ingeniero, inventor, astrónomo, matemático y filósofo. Pues muchos títulos, ¿verdad? Para una persona. En aquellos tiempos había mucho que aplicar. Es considerado uno de los científicos más importantes de la antigüedad. Inventó armas avanzadas a su época. Miren, relata la historia que los invasores le tenían miedo a este Arquímedes, porque sabían que construía armas, que construyó una arma que con unas pocas personas, a través de poleas, podían levantar los barcos y hundirlos. Pero había un arma que construyó que le tenían más temor, y le llamaban el rayo de fuego de Arquímedes, el rayo de la muerte de Arquímedes. Los invasores, en este caso los romanos, cuando llegó la flota romana, cuenta la historia, que a través de esa arma de Arquímedes, ellos incendiaron todos sus barcos. Digo, cuenta la historia, ¿verdad? No estoy seguro que así haya sido, pero miren, lo que era es que ese rayo era una especie de lupa que proyectaba una luz. Era un conjunto de espejos, dice espejos parabólicos y escudos pulidos que provocaban que el rayo incendiara los barcos enemigos. Una especie de, como decía, como lupa. Pero un solo escudo o espejo no era suficiente, sino que se requería un conjunto de espejos o de escudos pulidos, que eran de bronce, de bronce, me parece, bien pulidos, para reflejarse. Se ocupaba más de uno. Entonces, aquí, para proyectar esa luz, y nosotros como matrimonio, si estamos unidos, si estamos creciendo en unidad, podemos proyectar con mayor intensidad esa luz de Dios. Y como les decía, a través del matrimonio Dios introdujo la unidad en el ser humano, y a través de eso, pues Dios constituyó el matrimonio, la familia, la sociedad, las naciones, el mundo y las iglesias que están llenas de familia. Y Dios nos pide unidad. ¿Cómo podemos reflejar la luz? ¿Cómo podemos nosotros
reflejar esa luz que Dios quiere en nuestras vidas? Pues, como dice la palabra, acerquémonos confiadamente al trono de gracia. Y lo podemos hacer de cada quien en lo individual, o lo podemos hacer como matrimonio. Y Dios quiere que como matrimonio seamos, que caminemos hacia ese propósito que Él tiene. Que reflejemos nosotros en nuestras vidas esa luz. Si tu deseo es que tu matrimonio refleje a Cristo, debemos de dar el primer paso. Muchas veces esperamos que nuestra pareja dé el primer paso, como cuando nos distanciamos, nos peleamos. Sí se han dado cuenta, o no más me pasa a mí, ¿no? Que de repente estamos ahí y estás esperando a ver quién da el primer paso, ¿verdad? Y da el primer paso y avanzamos todos. O al revés, la esposa está esperando que uno tome una iniciativa, pero para poder crecer necesitamos tomar juntos y ir hacia adelante, avanzar de manera conjunta. Debemos trabajar aportando mejoras a nuestro matrimonio. ¿Se acuerdan que les platiqué de la definición que esos hombres científicos indagaron sobre el amor y la amistad? Sobre que el amor tiene que ser no solamente algo del corazón, sino tiene que ser algo que se trabaje también en nuestra mente, en nuestro cerebro, para hacer acciones, para hacer actividades, para hacer cosas que ayuden a mejorar nuestra relación. Y en ese sentido, pues nos hace falta, al menos a mí me falta mucho todavía que aprender y que hacer en ese sentido. Pero debemos trabajar y hacerlo de la mejor manera. Pero miren, hay cosas que luego nos impiden que nosotros podamos reflejar plenamente la luz de Cristo en nuestro matrimonio, y tiene que ver muchas veces con nuestros hogares paternos, con nuestra vida, porque muchas veces traemos arrastrando conceptos, traemos arrastrando ideas que se arraigaron en nuestra familia y que a veces las queremos aplicar plenamente en nuestro matrimonio. Por ejemplo, no, pues yo no hago nada porque en mi casa me enseñaron que la esposa era la que hacía todo y el varón no hacía nada. Muchas veces traemos arrastrando situaciones de nuestra vida o de nuestros hogares paternos, y ahí tenemos que trabajar. O al revés, cuando las esposas, pues la Biblia dice que el varón es la cabeza en el hogar, no el que debe, o sea, no es el que haga todas las cosas, sino que al final ambos son responsables, pero el varón es el que lleva la responsabilidad de tomar la última palabra, ¿verdad? La responsabilidad de tomar la decisión de una u otra actividad. Pero muchas veces la esposa es la que toma toda la iniciativa, y ahí también tenemos que trabajar para que vayamos conforme al orden que Dios tiene para nosotros. Entonces, creo que en ambos lados tenemos que trabajar mucho para reflejar precisamente ese amor, esa luz de Cristo en nuestras vidas. El llamado de Dios es a reflejar a Cristo con toda intensidad. ¿Cuánto más? Si fuera necesario, como hacían en aquellos tiempos, que agarraban el escudo y lo pulían hasta que quedaba totalmente limpio para poder reflejar, posiblemente sean también a nosotros que necesitemos que nos den una pulida, ¿verdad? Pulir a través de hacer acciones del perdón, de la humildad, del buen trato para nuestra esposa o para nuestro esposo, ¿verdad? También en ambos lados. Debemos ser un espejo que refleje con intensidad todo lo que Dios quiere para nosotros. Y ya para estar concluyendo, miren, la pregunta es: ¿estamos tomando la plenitud de Cristo, o sea, la abundancia de Cristo, o la restauración de Cristo en nuestras vidas?
o quizás nos hace falta dar ese paso para iniciar el proceso de que Dios trabaje en nuestro matrimonio, que podamos juntos reflejar a Cristo plenamente. Como matrimonios, ¿estamos reflejando la luz o el carácter de Cristo? ¿A qué distancia estamos de reflejar la luz de Cristo? Y miren, yo sé que hay cosas que solamente en el matrimonio, solamente entre ustedes, entre parejas, entre el varón y la mujer, pueden resolver platicando, llevando a las cosas, a ver cómo podemos hacer las cosas mejor, cómo podemos avanzar. Pero muchas veces, como les decía, esperamos que alguien dé el primer paso. Pues hermanas, también ustedes ténganos paciencia. Y si nosotros somos difíciles en ese sentido o nos cuesta trabajo, ustedes como mujeres son más, no iba a decir más hábiles, ¿verdad? Son más capaces para mostrar sus sentimientos. A nosotros a veces nos cuesta, pero ustedes es más fácil para poder mostrar eso y poder salir adelante. Y nosotros como varones, pues debemos de reflejar a Cristo y hacer las cosas. Y como dice la Biblia, que debemos de, como dice el libro de Efesios, debemos tener el mismo sentir que tuvo Cristo. Que así como Cristo amó a la iglesia, dice que amemos también a nuestra esposa, ¿no? Entonces, yo creo que hay mucho que aprender, que seguir, y que Dios está pidiendo de nosotros que crezcamos. Yo quiero invitarles para que se pongan sobre sus pies. Yo quisiera invitarles para que ahí donde ustedes están, pues no va a ser el momento ahorita para que saquemos los detalles, ¿no? De ahorita que me digas, que te diga, pero pudiera ser un buen comienzo. Ahí donde están cada uno platicando, pidiéndole a Dios, diciéndole: Señor, pues mira, tu palabra dice que yo puedo tener toda la plenitud de Cristo, dice. Como dice su palabra, que de su plenitud tomamos todos. Señor, yo puedo tener esa plenitud tuya, esa abundancia. Y si necesito restaurar también, como dice tu palabra, en esa plenitud, puedo hacer en mi vida algo que me ayude a hacer las cosas bien. Voy a invitarte para que tomes la mano de tu esposo, de tu esposa, y ahí donde tú estás, poder platicar, comentar, decir con Dios: Padre, te damos gracias, te bendecimos. Gracias por la oportunidad que nos das de escuchar de tu palabra, Señor. Sabemos que tu palabra nunca regresa a ti vacía, sino que antes bien cumple el objetivo por el cual tú la has enviado. Te damos gracias, Dios, porque en tu palabra podemos refugiarnos, podemos entender, y queremos estar así como María a los pies tuyos, escuchando tu palabra y aplicándola a nuestra vida, porque sabemos que tu palabra siempre será buena en nuestras vidas, siempre será un refrigerio para nosotros, siempre será algo bueno para nosotros. Y te damos gracias, Padre. Te pedimos que nos ayudes como matrimonios. Hay mucho que tenemos que aprender, hay mucho que tenemos que crecer, hay mucho que tenemos que hacer, y queremos empezar este año también avanzando un paso, avanzando poco a poco, cada vez más, Señor, para poderte bendecir y poder, Dios, reflejar plenamente tu gloria en nuestras vidas, reflejar esa luz, ese resplandor, esa luz tuya, Dios, que podamos ser objetos o espejos limpios, que podamos reflejar esa tu grandeza, Dios. Gracias te damos por esta oportunidad que nos das, y verdaderamente, Dios, te pedimos que esta palabra haga eco en nuestros corazones y nos ayude cada día más a ser como tú quieres que nosotros seamos, Dios, a que te conozcamos. Así como dijo Job: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Qué precioso es decir esas palabras como Job, hablando acerca del poder que Dios tiene para hacer las cosas. Dios, te damos gracias y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Pues es una